Buenas. En esta sesión trataremos el tema de la estimación de parámetros. Esencialmente, la estimación de parámetros tiene que ver con la manera en la cual nosotros inferimos desde una muestra a la población. Ahora, en la estadística, la noción de inferencia se refiere a dos conceptos relacionados. El primero es al que acabo de aludir, estimar un parámetro poblacional sobre la base de un estadígrafo muestral. El segundo, que lo vamos a ver un poco más adelante en este curso, es la capacidad de evaluar si el proceso que generó los datos que nosotros observamos es aleatorio o es sistemático. Ya profundizaremos en esto más adelante. Estas dos distinciones en cómo entendemos inferencia en el contexto estadístico genera la diferencia fundamental entre lo que se llama la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, sobre la cual también profundizaremos en las clases por venir. Ambos de estas lógicas inferenciales se pueden utilizar para poner a prueba hipótesis. Ahora, una de las maneras más tradicionales de hacer inferencia es lo que se llama la inferencia sobre la media. En el ejemplo que venimos trabajando de la muestra de los 20 hogares, nosotros obtuvimos que en esta muestra el promedio de número de hijos era 2,25 y la desviación estándar es de 1,29. Sin embargo, la verdad de nuestras investigaciones es que en la gran mayoría de los casos, nosotros observamos una muestra con el objetivo fundamental de poder decir algo acerca de la población de la cual se extrajo la muestra. Por lo tanto, la pregunta que más me interesa a mí, más allá de cuánto es el número de hijos que tienen los 20 hogares en mi muestra, es cuál es el número de hijos promedio en la población de la cual se sacó la muestra. Nosotros tenemos esencialmente tres datos: el número de casos de mi muestra, el promedio de mi muestra y la desviación estándar de mi muestra. Tomando esos tres elementos de información, más algo llamado el teorema del límite central, que no voy a entrar a precisarlo en mayor detalle, y también lo que sabemos acerca de la distribución normal y una distribución primo hermana de la distribución normal que se llama la distribución de T de Student, nosotros podemos utilizar todos estos elementos para poder efectivamente decir algo acerca de la media de hijos en la población. Esto se hace a través del cálculo de lo que nosotros llamamos los intervalos de confianza. Nosotros usamos todos los elementos anteriores para construir un intervalo de confianza que me indica el rango dentro del cual yo tengo confianza que se ubica la media poblacional. La fórmula para el intervalo de confianza es la media muestral más menos el producto de un valor de T que proviene de una tabla, al igual que los valores del área bajo la curva normal, y lo que se llama el error estándar, que no es más que la desviación estándar de mi muestra dividido por la raíz cuadrada del tamaño de mi muestra. En el caso puntual del ejercicio que venimos trabajando, la pregunta es: ¿cuál es el rango dentro del cual se ubica la media poblacional con un 95% grado de confianza? Noten por favor que digo con un 95% grado de confianza. En la estadística nosotros nunca estamos 100% seguros de nada. Siempre establecemos lo que se llama grado de confianza. Y el grado de confianza es literalmente la diferencia entre 100 y la probabilidad de cometer un error. Es decir, si yo quiero estar 95% seguro de algo, yo estoy reconociendo que existe un 5% de probabilidad de que esté cometiendo un error. Yo utilizo la fórmula que mostré en las diapositivas anteriores con un grado de confianza de 95%. Ese grado de confianza de 95% me genera un grado de inseguridad o una probabilidad de cometer un error del 5%.
Y usando ese 5% yo voy a la tabla de t y extraigo el valor de t correspondiente. Luego calculé el error estándar para esta distribución, que era la desviación estándar dividido por la raíz de n, que me dio 0,288, y luego apliqué la fórmula del intervalo de confianza. Una vez realizado todos los cálculos, lo que me arroja el cálculo es que el intervalo de confianza es la media muestral, 2,25 hijos, más menos 0,60 hijos. Otra manera de decirlo es que yo estoy 95% seguro que si generalizo los datos que yo tengo en mi muestra a la población, yo podría decir que la media poblacional está entre 1,65 hijos y 2,85 hijos. Hice este mismo ejercicio para diferentes tamaños de muestra, 100, 1000 y 10.000 casos, y también lo hice para probabilidades de error de 5% y de 1%. Ustedes podrán ver que, por un lado, en la medida que va aumentando el tamaño de mi muestra, los intervalos de confianza se hacen más chicos, se hacen más precisos. Por eso que, en términos generales, mientras más grande la muestra, mejor. Por el otro lado, también pueden ver que cuando quiero estar más seguro, es decir, quiero reducir la probabilidad de cometer un error de 5% a 1%, el intervalo de confianza se hace más grande. Es como si estuviera jugando básquetbol. La probabilidad de encestar un tiro al aro es mayor en la medida de que el aro sea más grande. Si volvemos al ejemplo entonces, con una muestra de 20 hogares con un promedio de 2,25 hijos y una desviación estándar de 1,29, yo puedo decir que estoy 95% seguro que el número promedio de hijos por hogar en la población está entre 1,65 y 2,85. También puedo decir que estoy 99% seguro que el número de hijos promedio por hogar en la población está entre 1,43 y 3,07 hijos. Probablemente el uso más común de estos intervalos de confianza es la noción del margen de error que todos ustedes han visto cuando se publican resultados de encuestas políticas en nuestros países. Por ejemplo, si bien estos no son datos muy fidedignos, por lo menos no a la fecha, sí podrían representar los de hace un par de años, digamos que una muestra de 500 personas en Chile, 63% de esas 500 personas piensan que el presidente Piñera lo está haciendo bien. La pregunta sería, dado que 63% de esos 500 dicen que lo está haciendo bien, ¿qué porcentaje de la población piensa que lo está haciendo bien? En esencia, nosotros dividimos el 63% que dice que lo está haciendo bien del 37% que no dice que lo está haciendo bien. Y luego aplicamos una fórmula para el intervalo de confianza para proporciones. Aquí se puede ver la fórmula. Se utiliza una tabla de valores de Z en vez de una tabla de valores de T cuando el número de la muestra es mayor a 100 casos. Y el valor de T correspondiente es de el valor de Z correspondiente es de 1,96. Aplicando la fórmula, el resultado que me arroja es de 0,63 más menos 0,04. Si prefieren en términos porcentuales, 63% más menos 4%. ¿Qué significa esto? Que en base a los datos sobre 500 encuestados con un 63% de aprobación, al generalizar a la población, yo estoy 95% seguro de que el porcentaje de personas en la población que aprueban del trabajo que está haciendo el presidente Piñera está entre 63 menos 4% y 63 más 4%, es decir, entre 59 y 67%. Si yo quisiera trabajar con un mayor grado de seguridad, si quisiera estar 99% seguro y reducir la probabilidad de cometer un error a solamente el 1%,
el margen de error dejaría de ser 4% y pasaría a ser 6%. Por ende, con un grado de confianza de 99%, el resultado sería 63 más menos 6%, o desde 57 hasta 69%. Esta idea de los intervalos de confianza es utilizado mucho, pero quiero que una cosa quede muy clara. Desde el punto de vista estadístico, nosotros solo podemos precisar el intervalo de confianza en la población. Un ejemplo muy claro de cuando esto no se hace es cuando el porcentaje de aprobación del presidente, por decir algo, cambia de 63 a 61% y los titulares del diario dicen que la aprobación del presidente bajó. Científicamente hablando, estadísticamente hablando, con un margen de error de más o menos 3%, que es lo típico en una encuesta política, aproximadamente 1.200 casos encuestados, ese cambio de 63 a 61 tiene que ser evaluado en función de los márgenes de errores correspondientes. 63 más menos 3, 61 más menos 3. Literalmente se generan unos corchetes que se sobrelapan aquí en el medio. Eso es lo que se llama un empate estadístico. Este es un claro caso del periodismo generando opinión pública en vez de reflejando opinión pública.